Listo. Bueno, buenos días con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es el ingeniero Jaime Montoya y en esta oportunidad les vamos a dar la capacitación manipulación de herramientas críticas de poder. ¿Correcto? Muy bien, esta capacitación es de manera sincrónica para que ustedes puedan ingresar al curso y luego obtener el certificado que necesiten. ¿Correcto? Dentro de los objetivos, bueno, es capacitarlos a todos ustedes con la intención de que sepan manipular las herramientas eléctricas de poder, de cierta manera promoviendo la conciencia por parte de ustedes para evitar accidentes y adicionalmente saber cómo usarlas, ¿no? Usarlas de manera correcta, viendo un poquito de ergonomía con las herramientas, cómo deben de ser las herramientas, o mejor dicho, qué tipo de herramienta debo de usar para cada tipo de trabajo a realizar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este tiempo que nos queda. Dentro del contenido vamos a ver muchas cosas como es la introducción, definiciones, herramientas manuales. Vamos a hablar un poquito de herramientas manuales. Es muy importante ya que es la base de todas las herramientas eléctricas que viene a continuación. Vamos a ver movimiento de la mano y la muñeca, cómo debería de, mejor dicho, qué daño puedo tener cuando mi muñeca está en una posición no muy adecuada o cómo debería de estar mi cuerpo, mi brazo, mi mano y mi muñeca con referencia al plano en el cual voy a trabajar, ya sea también por encima de la cabeza, por debajo de la cintura, por encima de los codos, etcétera, o a la altura de los codos, mejor dicho. Vamos a ver algunas fichas de seguridad de herramientas manuales como de eléctricas o de poder, mejor dicho. Inspecciones, vamos a ver las obligaciones de los trabajadores, una evaluación, como ya saben, y al final también un poquito de pictogramas que se ubican en las herramientas. ¿Correcto? Es lo que vamos a ver para que puedan ustedes conocer muy bien su herramienta, básicamente. Son estos pictogramas, estos iconos que los vemos en la etiqueta de cada herramienta. ¿Correcto? Sí. Bueno, empecemos con una introducción. La utilización de herramientas es un factor de riesgo asociado a los accidentes, ¿correcto? No obstante, la mayoría de estos accidentes no se hubieran materializado de seguir con estas 5 reglas de oro. Bueno, tenemos 5 reglas de oro para el uso de herramientas, ¿no? Ya sea herramientas de poder, herramientas manuales. Y si yo aplico estas reglas de oro, lo más seguro es que yo vaya a evitar un accidente. Si bien la gravedad, correcto, llamémosle así, es en un porcentaje muy bajo, pero puede ser muy grande la gravedad, correcto. O sea, la gravedad que se dé en porcentaje de daños a nivel mundial por el uso de herramientas no es muy elevado, que digamos, pero es bastante. Correcto, o sea, hay mucho daño con herramientas, solo que la gravedad es un poquito bajito. Luego lo vamos a ver eso. Bueno, primera regla es seleccionar la herramienta adecuada al trabajo a realizar. Correcto, es la primera. No cada herramienta está diseñada para un trabajo de manera específica. No podemos a una herramienta de poder usarla para algo que no es lo que adecuado. ¿Correcto? Mantener las herramientas en buen estado. Muchas veces cuando trabajamos con nuestras herramientas, tal vez en la casa las cuidamos, las colocamos en su cajita, las limpiamos del polvo, etcétera. No, ni siquiera la dejamos en el piso. Cuando estamos trabajando, tal vez tenemos una mesita, o si la coloco en el piso, la coloco suavemente. Igualmente debe ser en el trabajo. En el trabajo también debo de cuidar esa herramienta. Usarlas de manera correcta, ¿no? Las herramientas se deben de usar de la manera que el fabricante lo indica en su manual. Guardar las herramientas en un lugar seguro después de su utilización, ¿no? Como les mencionaba, como en la casa lo guardamos en su gabinete, en su cajoncito, igualmente en la empresa lo vamos a guardar en su cajón, entregárselos tal vez al área de almacén y el almacén debería de guardarlo en un lugar adecuado. Y por último, transportarlas adecuadamente. Todas las herramientas, si bien es cierto, hay herramientas de todo precio, ¿no? Incluso herramientas para la casa, para trabajo duro, ¿no? Para todo tipo, pero normalmente están hechos de un material plástico, llamémosle así, ¿no? Que cualquier golpe, cualquier daño, podría rajarlas, causarles un daño al final a la herramienta. Así que al momento de transportarlas hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? No, no se trata de que por ser una herramienta significa que yo la voy a lanzar a la camioneta o que las voy a amontonar en cualquier lugar para trasladarlas, etcétera. Hay que cuidar nuestras herramientas de trabajo.
El riesgo mecánico en las herramientas de poder. Bueno, el uso incorrecto de las herramientas manuales y de herramientas de potencia, ya sean estas portátiles o eléctricas o enchufadas a una fuente de energía, es causa de un buen número de accidentes cada año, tanto en el lugar de trabajo como en la casa, ¿no? ¿Quién por ahí de alguno de ustedes no ha sufrido un accidente en su casita usando una herramienta, ¿no? Ya sea esta herramienta manual o una herramienta de poder? Tal vez en la casa no tendremos un esmeril, tal vez no tenemos una fresadora, pero siempre nos falta ahí un taladrito, por lo menos en la casa, ¿no? Y a veces hemos tenido algún accidente, un evento con una herramienta eléctrica o de poder o manual. A la cabeza figuran las lesiones de manos, ojos, pero la lista incluye también fracturas de los huesos a causa de caídas y muertes por electrocución, ¿no? Como estamos hablando de herramientas de poder, muchas de ellas o de las que manejamos normalmente son de fuente neumática, hidráulica, eléctrica, y al final de cuentas todas tienen una cierta cantidad de energía que podría salir disparada y causarnos daño, ¿no? Y muchas de ellas están relacionadas a la parte eléctrica que nos puede causar una electrocución, ¿correcto? No, adicionalmente a ello también tenemos fracturas de huesos, por ejemplo, un esmeril donde se colocó el disco no bien ajustado, ¿correcto? O uso un disco de corte no adecuado para el esmeril que estoy usando y sale fragmentado a todas partes y esto nos puede causar mucho daño, o el uso de la fuerza que tiene la misma herramienta podría causarnos una fractura. Muy aparte de las lesiones en nuestras manitos, cortes, tal vez por ahí amputaciones en los dedos, en las manos, ¿no? Pero también la salpicadura, las partículas que salen a la vista. Así que para ello vamos a usar nuestros guantecitos, nuestros lentes, nuestra careta tal vez, para poder trabajar. Definiciones. Bueno, dentro de las definiciones que vamos a tocar, primero hay que ver ahí como vemos a ese trabajador que está ahí, que está usando un taladro eléctrico sobre unos equipos, ¿no? Esta herramienta es conocida como una herramienta de poder o de potencia. Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que requieren para succionamiento una fuente de energía eléctrica o neumática. Esta es la definición de una herramienta de poder, dependiendo del tipo de herramienta, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que está usando energía eléctrica, podría usarse energía neumática o cualquier otra fuente que se podría considerar. Pero esa es la definición de una herramienta, al final de cuentas, una herramienta de potencia. Ahora, ¿cómo se clasifican las herramientas de manera general? Bueno, ahí tenemos manuales, ¿no? Acá están las herramientas manuales, las herramientas mecanizadas y las herramientas hidráulicas, ¿no? Estas son las herramientas que normalmente se clasifican de esta manera. Las manuales, obviamente, estas se caracterizan por amplificar o reducir alguna de las funciones de la mano. Esto puede significar más impacto como el martillo, mayor fuerza de tomar con los alicates y mayor torsión con las llaves. Al final de cuentas, la energía que suministramos es la energía humana, ¿no? La fuerza de la persona para usar la herramienta. Y esta herramienta, como menciona ahí, puede ser la fuerza de un martillo de impacto, correcto, como un martillo, puede ser la presión, por acá creo que tengo un alicate, ¿no? La presión en el caso de un alicate o la torsión, por acá puedo tener tal vez acá, bueno, no es muy grande, pero algo ayudará para el ejemplo, o la torsión en el caso de un destornillador o de una llave, ¿no? Donde voy a usar un poquito de fuerza para poder ejercer alguna fuerza ahí. Es una herramienta manual, ¿correcto? Una herramienta mecanizada, esta amarilla que vemos acá, una herramienta mecanizada es aquella cuyo manejo se hace por las manos del trabajador, pero que realiza el trabajo mediante la aplicación de energía eléctrica, neumática u otro tipo de energía. ¿Correcto? Entonces, una herramienta mecanizada es aquella que igual uso yo en cierta manera fuerza del ser humano, pero con la ayuda, ¿no? Con la aplicación de otro tipo de energía, como la energía eléctrica y la energía neumática, ¿no? O cualquier otra fuente de energía. Y por último, las herramientas hidráulicas son aquellas que su fuerza motriz es generada por un sistema hidráulico
aceite a presión y se utilizan herramientas que requieren alta potencia como extractores, prensas, ¿no? Por ahí una prensita requiere un sistema de pistones, ¿no? Entonces, todo esto son herramientas o cómo se clasifican las herramientas en forma general, ¿correcto? Es la forma en la cual las vamos a clasificar, ¿no? Una clasificación más general vendría a ser herramientas de poder y herramientas manuales. Y ahí acabaría también todo. Las herramientas de poder según su utilidad, ¿cómo se clasifica? Bueno, una herramienta de poder puede ser de perforación o de corte, por ejemplo, un taladro, como vemos acá, una moladora, un martillo cincelador, una sierra, de apriete, de apretar como carracas, trinquetes, llave de impacto, atornillador, destornillador, para trabajos de acabado como pulidoras, lijadoras, pulverizadores de pintura, de fijación como pistola de clavos, engrapadora o remachadora, de presión de aire como la pistola de soplado, ¿no? Para poder pintar también, inflador neumático, pistola de chorro de arena o pistola de limpieza. Todas estas, al final de cuentas, son herramientas de poder, ¿no? Donde vamos a usar ya sea una energía eléctrica, una energía neumática o cualquier otra fuente de energía para poder activarlo junto con la fuerza del ser humano o del trabajador. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos de las herramientas de poder? Bueno, una de las más simples es el hecho de que haya golpes, pinchazos o cortes en la mano, ¿no? Esa herramienta va a funcionar sin importar qué es lo que tenga al frente, ¿no? Y muchas veces el trabajador al momento de utilizar una herramienta a veces pone la mano en la línea de fuego que le decimos, o tal vez ahí agarra un tornillito, coloca el taladro y quiere entornillar, se le va la mano, mucho pesa la herramienta y se le escapa, y ahí podría haber un corte, un aprisionamiento, alguna una pequeña herida, qué sé yo. Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos con los que se trabaja o de la propia herramienta, ¿no? Si yo uso un esmeril, por ejemplo, uso una herramienta como una sierra, ¿no? O una moladora para lijar, qué sé yo. Bueno, estas herramientas van a liberar ciertas partículas, ¿no? Si yo no le coloco o retiro las guardas de protección, estas partículas pueden saltar a la vista fácilmente, ¿correcto? Y causarnos daño, ¿no? Ya sea a la cara, ya sea alguna otra parte del cuerpo. Pero básicamente estamos hablando de una lesión ocular. Entonces, ya vamos hablando un poquito también de PPs. Yo para las manos, acá tengo mis guantes. Y para las lesiones oculares tengo los lentes o las caretas, ¿no? Algunos quieren también llamarlo los googles. Ya está, ¿correcto? Siguiente, golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la herramienta o material con la que se está trabajando, ¿no? Bueno, acá la ropa, ¿no? Podríamos poner un mameluco como un FP, ¿no? Les cuento una anécdota que nos pasó a nosotros. Estábamos haciendo un trabajo de construcción en una planta acá en la ciudad de Arequipa. Bueno, y los trabajadores, yo estaba trabajando en ese tiempo como ingeniero de seguridad. Y bueno, es común para construcciones de metal mecánica, ya vemos así porque estábamos haciendo toda una planta, eh, de cortar, pulir, lijar, limar, etcétera, ¿no? Y en ese momento los trabajadores iban a hacer una moladora con una chascosa. Bueno, yo le digo así, chascosa. Ya, voy a ver si acá busco en internet, en un segundo, por favor. A ver, ay, ¿cómo se llama? Eh, a ver, vamos a ver, ojalá que tengo acá el nombre. Acá está. Cepillo, ¿no? Algo muy parecido a esto, así como este. Ahí vamos a copiar esta, porque no tiene marca, no queremos hacer quedar mal a ninguna empresa o ningún fabricante en este caso. Acá está. Ya. Control V.
¿no? Lo voy a colocar acá, ahí está, ¿no? Entonces, como les decía, estábamos usando ese cepillo, ¿correcto? Ese cepillo con alambre para poder, bueno, el señor de operación estaba realizando el trabajo con ello y parece que no se percataron de que este cepillo revolucionaba a cierta velocidad, ¿no? Como todos los accesorios o como lo llamamos nosotros muchas veces los consumibles, ¿no? Porque al final se gasta y no lo consideramos a veces en una guía porque se consume. Bueno, no se dieron cuenta que la herramienta que estaban usando, la moladora, el esmeril que estaban usando, revolucionaba muy rápido para él usar este cepillito, ¿no? Que yo le digo chascosa en realidad, ¿ya? Entonces, cuando empezó a trabajar el señor, comenzó a salir disparados alambritos a todas las personas que estaban cerca. Bueno, y en algunos casos les llegó a entrar un poquito a la piel y eran fue como clavitos, agujas que entraban, ¿no? Así que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más? Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. Bueno, recuerda una moladora, por ejemplo, cuando tú trabajas y por ahí se traba o reinicia, te da un sacudón al inicio, ¿no? Entonces, por ahí podría haber un daño en las muñecas, por ahí podría darse. Microtraumatismos repetitivos. Recuerden que estas herramientas de poder, muchas de ellas causan vibración o poseen vibración. Vibran, ¿no? Porque una de la misma herramienta, el movimiento de la herramienta acompañado de a donde yo voy a trabajar, lo va a producir vibración y esa vibración podría causar micro traumas en los huesitos de la mano. Bueno, y hay una enfermedad denominada la enfermedad de Raymond, más conocida como la enfermedad de los dedos blancos, que se da por la vibración, ¿no es cierto? En las manos, específicamente en los deditos, ¿no? Que es la pérdida de sensibilidad, ¿no? Y bueno, no vas a sentir pues nada al tocar, ¿no? O sea, no es de que se me mueren los deditos, sino que pierdes sensibilidad en realidad, ¿no? ¿Y cuál es el inconveniente de la pérdida de sensibilidad? Bueno, el inconveniente es que al no sentir nada, si tú quieres sujetar algo, no vas a saber con qué fuerza, porque no sientes que lo agarras, ¿no? Entonces tu cerebro va a indicar, hoy no estás agarrando nada, entonces ¿tú qué vas a hacer? Ejercer más fuerza para poder levantarlo, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente que vas a tener con esta enfermedad. Y por último, los contactos eléctricos indirectos, ¿no? Es el último de todos. Una herramienta está conectada a una fuente de energía. Esta fuente de energía puede ser eléctrica y un cable mal colocado, un cable pelado, ¿no? Una herramienta que no tiene una limpieza adecuada podría tener o podría pasarnos una corriente de manera indirecta, ¿no? Bueno, si el cable está pelado y yo agarro el cable, va a ser de manera indirecta. Pero estos son los principales riesgos cuando yo uso una herramienta de poder o cualquier herramienta de poder. Causas de los riesgos. ¿Por qué se dan los riesgos anteriores? Bueno, las principales causas genéricas que se originan en los riesgos son el abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. Bueno, una moladora, un taladro, son herramientas, digamos así, de desbaste, de penetración, de corte. Y a veces el hecho de querer trabajar rápido, hacemos fuerza sobre la herramienta, ¿no? La cual origina que abusemos de ella y al abusar de ella, esta puede romperse, digamos, una broca puede romperse, salir disparada, el disco del esmeril puede agrietarse, romperse al final y salir disparado. Entonces, ahí vienen los riesgos relacionados a cortes, por ahí amputaciones, ¿no? Partículas que salen del trabajo de la herramienta misma. Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas, ¿no? Bueno, en teoría una herramienta no es que sea mal diseñada, ¿no? Porque ahora, tal vez antiguamente era posible, ¿no? Pero ahora ya no, con todo esto de la ergonomía, con que la ergonomía ahora ayuda, es la relación o la interrelación entre el medio ambiente, la máquina y el ser humano, ya es bien difícil conseguir o tener herramientas que no sean ergonómicas para la persona, ¿correcto? Así que sean mal diseñadas es difícil, excepto que sea una herramienta hechiza, ¿no? Pero es manual al final de cuentas, ¿no? Podría ser. Una herramienta de mala calidad, bueno, eso sí, acá hay, ¿no? En el Perú hay bastante.
Podemos ir ahí donde venden herramientas en las tiendas y podemos encontrar tal vez un taladro que cuesta 1000 soles, pero también podemos encontrar un taladro de 150 soles, ¿no? Entonces, hay herramientas para todo tipo de trabajo, herramientas para una casa, herramientas para la industria, herramientas para todo tipo. Así que depende del trabajo que yo voy a hacer, escoger una herramienta adecuada. Uso de herramientas de manera incorrecta, que yo creo, personalmente considero que es una de las mayores causas, ¿no? La herramienta usada de manera incorrecta, ya sea porque le quitas la guarda, ya sea porque el trabajador fuerza a la herramienta, ¿no? A realizar un trabajo que ya no está para esa herramienta, ¿correcto? El hecho de trabajar en una posición incómoda, ¿no? O una posición no adecuada contribuye a estos riesgos que hemos visto anteriormente. Herramientas abandonadas en lugares peligrosos, ¿no? Por ahí agarro mi taladro que está enchufado, lo dejo de usar, lo dejo en el piso, por ahí alguien está regando, no se dan cuenta, cortocircuito, muertos todos electrocutados. Herramientas transportadas de forma peligrosa y herramientas mal conservadas. Bueno, herramientas transportadas, ¿no? Agarran, yo he visto en una carretilla que meten todas las herramientas, llegan al lugar y comienzan a jalar, ¿no? Y ni siquiera, digámosle así, se preocupan, ¿no? De dónde jalar, ¿no? Simplemente agarran del cable y jalan, se atasca más fuerza hasta que sale la herramienta. Y estas herramientas normalmente están con la broca, con el disco puesto, y son accesorios o consumibles que son abrasivos, cortantes, y por ahí vamos a causar algún daño a la herramienta que al final nos provoca un riesgo a nosotros, ¿correcto? Así que tener cuidado con estas causas que originan los accidentes que hemos visto anteriormente. ¿Qué medidas preventivas debemos de tomar? Bueno, las medidas se pueden dividir en cuatro grupos, ¿no? Los vamos a ver luego cada uno de ellos, pero son cuatro grupos. Cuatro grupos. ¿Correcto? La primera, diseño ergonómico. Bueno, es la primera parte, el diseño de la herramienta, que nosotros como trabajadores no vamos a estar involucrados mucho. El segundo son las prácticas de seguridad en el cual sí estamos muy involucrados. El tercero, la implementación de un sistema de gestión de herramientas, que también vamos a estar ahí metidos. Y por último, las medidas preventivas específicas de las herramientas manuales o de poder más comunes, ¿no? Muy bien. En el primero, el diseño ergonómico, si bien es cierto que nosotros no vamos a diseñar, pero por lo menos tenemos la potestad, digamos, como organización, de escoger una herramienta adecuada, ¿correcto? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. A ver, un segundo. A ver, un segundito. Acá, por ejemplo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí se me perdió. Acá está. Copiar imagen. Y me voy a las medidas preventivas. Acá está. Ahí está. Vamos a achicar esto de acá para que se pueda ver mejor. Esto acá más grande lo voy a cambiar un poquito. Ahí está. No, ya está. Muy bien. Como pueden verse, de darse cuenta acá, ¿no? En el diseño ergonómico, como les digo, nosotros no vamos a estar involucrados en el diseño, pero sí por lo menos en escoger la herramienta, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son de desgaste, ¿correcto? Podemos ver ahí, por ejemplo, todas estas son en cierta manera esmeriles, llamémosle así, ¿no? Un esmeril, bueno, el amarillo conocido como esmeril, como amoladora o angular, ¿no es cierto? Tenemos esmeril recto, esmeril de banco, todos son al final cuentas esmeriles. Pero nosotros como trabajadores, por lo menos tenemos la potestad de escoger cuál es la mejor herramienta para trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ahí dirán, ¿cuál es la diferencia entre la de acá abajo y la esquina de arriba derecha? Bueno, seguramente la de acá, mejor señalo aquí, esta de acá debe ser hidráulica, perdón, eléctrica, y esta debe ser neumática.
¿no? Que funciona con aire. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito para mi trabajo, me puedo acondicionar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un lugar donde está lloviendo, correcto, y necesito un esmeril que trabaje de alguna manera para desgastar algo, bueno, tengo esta opción de acá abajo neumática que funciona con aire, ¿no? Entonces no voy a estar en contacto con la electricidad, ya que tal vez el compresor va a estar bien guardadito bajo techo, que no le caiga el agua. La manguerita le va a caer, pero no va a pasar nada, ningún problema, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, afilar por ahí alguna herramienta o desgastar una herramienta perdón, alguna parte de mi trabajo necesito desgastarlo, bueno, tengo ahí el esmeril de banco, ¿no? Que es el de al fondo, no el disco, esos disquitos que vemos ahí, ¿correcto? O por último, si necesito cortar y llevarlo a un lugar porque traer esa parte es difícil, ahí ya tengo el esmeril angular o los otros esmeriles que se les conoce como esmeril recto. Bueno, pero ahí es donde estamos nosotros en el diseño. Escoger o pedir o solicitar a la organización cuál es la herramienta más adecuada que se adecue a nuestro trabajo. ¿Correcto? Luego vamos a ver cada una de ellas. Bueno, empecemos por el diseño. Las herramientas de poder deben de cumplir una serie de requisitos para que sean eficaces. Primero, desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella, proporcionada a las dimensiones del usuario, apropiada a la fuerza y resistencia del usuario y reducir al mínimo la fatiga del usuario, ¿no? Entonces, el diseño debe estar diseñado a la persona, ¿correcto? Es decir, primero, que sea eficaz la herramienta. Segundo, a la dimensión del usuario. No, no le voy a dar una herramienta tal vez muy pesada si yo sé que el trabajo va a ser por encima de la cabeza, ¿no? No puedo, por ahí dirán, pero yo no le pongo una herramienta muy pesada a una persona muy pequeña. Bueno, se entiende, pero no puedo satisfacer a todos mis trabajadores, ¿no? Así que voy a decir, oye, mira, esta herramienta es para Pepito porque es más chiquito, esta herramienta es para Josecito porque es más grande, no se puede, ¿no? Pero por lo menos yo tengo que decir, oye, mira, van a hacer un trabajo en el cual el trabajo está por encima de la cabeza, ellos van a estar con las manos levantadas, así que si vamos a darles un esmeril, que sea un esmeril pequeñito, como una baby, una de 4.5 pulgadas o 4,5 pulgadas, ¿no? Porque va a estar trabajando encima de la cabeza, no le vas a dar un esmeril de 12 pulgadas porque a esa persona ni media hora, una hora y ya no va a tener brazos, ¿correcto? Siguiente, proporcionada a las dimensiones del usuario. Bueno, muy parecido al de arriba, ¿no? Perdón, al ejemplo que les he dado. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario y reducir al mínimo la fatiga del usuario. O sea, está muy relacionado al peso de la herramienta, ¿correcto? Al diseño de la herramienta propiamente para ayudar al trabajador en poderlo usar. Ese es el diseño ergonómico. Criterios de diseño. Bueno, tenemos tres criterios. Primero, el diseño de la herramienta será tal que permita a la muñeca permanecer recta durante la realización del trabajo. Recuerden que tenemos nuestra manito normal, está así, en esta posición, ¿correcto? Apegada al cuerpo, es la posición normal. Trabajos como esto o esto ya involucra cierto daño, ¿correcto? Si yo hago esto o esto, también involucra cierto daño a mis manitas, a mis muñecas, propiamente, que luego les vamos a ver que son extensión, flexión, abducción, todo ello. Luego les voy a mostrar eso. Espero que esté. A ver, no recuerdo si está o no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está, ¿no? Flexión, ¿no? Como es este trabajo, abducción, que es este tipo. Ahí podemos ver lo que es la aducción de los dedos, ¿no? O la aducción de los dedos, ¿no? Juntos, abducción, se separan, ¿correcto? Pronación, supinación, ¿no? Todas estas cositas es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero la idea es evitar eso con las herramientas. Regresando a la diapositiva que nos hemos quedado. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Entonces, el mango es la parte de la interacción con el trabajador y es por esto por lo que se hace hincapié. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de que la herramienta, el mango, es la forma en la cual yo voy a poder trabajar. Y ese mango debe estar diseñado para que mi mano esté lo más recta posible. ¿No? Un ejemplo tan simple y tan sencillo
Es el celular. No tengo acá tengo un celular, felizmente, ¿no? Por ejemplo, es el celular. Si yo mi mano es lo más común es de esta manera, ¿no? Digamos que yo estoy en mi cama echado, en el mueble sentado, sea lo que sea, pero cuando tú tienes un celular, y acá voy a dar el ejemplo, lo que tú haces es girar esta mano de esta manera, ¿correcto? O sea, en vez de que está así, como no puedes agarrar el celular de esta manera, giras la mano, bajas la mano para que esté de esta manera, ¿no? Entonces tú lo que haces es tener esta mano y ahí comienzas a trabajar, a ver todo lo que tú quieras. ¿Te das cuenta de la posición de la mano? Es incómoda, ¿correcto? Entonces no es muy adecuada. Entonces, empecemos con la forma del mango. Vamos a ver la forma del mango. Dice, debe de adaptarse a la postura natural de agarre de la mano. La postura natural de la mano es recto de esta manera, ¿correcto? Debe de tener una forma cilíndrica, ¿no? Que se adecue a la manito, ¿no? Una forma cilíndrica que se adecue a la mano. Con un cono truncado e invertido y eventualmente una sección de una esfera, para la correcta transmisión de esfuerzos y comodidad en la sujeción del mango. El ángulo entre el eje del brazo y del trabajador y del mando debe ser entre 100 grados y 110 grados, ¿no? Para poder trabajar cómodamente, ¿correcto? Esa es la primera. Siguiente, diámetro y longitud del mango. Bueno, el diámetro del mango debe ser oscilar entre 25 y 40 milímetros y la longitud adecuada es de unos 100 milímetros. Ese es el diámetro y longitud del mango. Textura. Las texturas más adecuadas serán las ásperas, ¿no? Si yo tengo una herramienta, acá vamos a imaginar que este es liso, no, bueno, es liso, en realidad se puede resbalar. Si yo quiero ejercer fuerza, rápidamente se resbala. Pero si yo tengo una textura, por ejemplo, de esta herramienta, que tiene una gomita, que es ese que no se resbale, tiene una forma que al momento de yo de agarrar este tope hace que yo genere fuerza o que no se meta más mi manito, eso me va a ayudar, ¿no? Esa textura, ¿no? Que se origina ahora en las o que los fabricantes tienen en las herramientas, ayuda mucho en el trabajo. Las texturas más adecuadas serán las ásperas. Los bordes de la herramienta que no intervengan en la función deben ser redondeados, ¿no? Para seguridad, por seguridad. Prácticas de seguridad. Segundo punto, ya hemos visto todo lo que es el diseño, pasemos a las prácticas de seguridad. El empleado, no, perdón, el empleo de herramientas de poder de forma inadecuada supone la probabilidad de sufrir lesiones. Estas buenas prácticas del uso de una herramienta son selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Yo por lo menos tengo la disponibilidad, ¿no? O tal vez esa parte propia del trabajador en escoger una herramienta adecuada para el trabajo que voy a realizar. Mantenimiento de las herramientas en buen estado, uso correcto de las herramientas, evitar un entorno que dificulte su uso correcto, guardar las herramientas en un lugar seguro y adecuado y asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. Bueno, asignar una herramienta, vamos a ir por el último, por este de acá. Asignar una herramienta a una persona es bien difícil, ¿no? Hay mucha rotación dentro de una organización. Trabajadores van, trabajadores vienen, así que haya una herramienta específica para cada trabajador es casi imposible, ¿no? Llamémosle así que la asignación esta va a ser casi nula, ¿no? Prácticas de seguridad. Guardar la herramienta en un lugar seguro, sí, eso sí es factible, ¿no? Yo me da mi herramienta o me da la herramienta que me toque. Esa herramienta que me toca, agarro, me la llevo a mi trabajo, perdón, la llevo al lugar donde tengo que trabajar, la regreso al almacén, se le entrego lista para seguir trabajando o que otro compañero la puede trabajar. Así que cuidar mi herramienta sí es factible. Evitar un entorno que dificulte su uso correcto, ¿no? Si yo considero tengo un pequeño espacio, bueno, tendré que tratar de escoger herramientas más pequeñas, ¿correcto? O por ahí, si es que yo voy a usar herramientas que necesito más fuerza y que me permite ejercer esa fuerza, bueno, usaré herramientas un poquito más grandes que me den más fuerza o más peso para poder ayudarme. El uso correcto de la herramienta, ahí está el problema, ¿no? Porque acá quien interactúa es el trabajador.
Bueno, en realidad en todos. Pero acá viene el problema del trabajador. Siempre el trabajador, no sé por qué tiene esa habilidad o tenemos esta habilidad de usar una herramienta y tal vez usarla para otra cosa, ¿no? Se nos ocurre en la mente otra cosa y la queremos usar para eso, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra casa hemos agarrado, por ejemplo, a ver, un desarmador de cincel, ¿no? O hemos agarrado un alicate, ay, hemos agarrado un alicate de martillo, ¿cuántas veces? ¿No? Entonces, las herramientas están diseñadas para un uso exacto, ¿no? Mantenimiento, bueno, ahí no hay otra, ¿no? Hay que darles mantenimiento a las herramientas, ya un área se encargará de ello y seleccionar la herramienta adecuada de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estas son prácticas de seguridad que debemos de aprovechar. Acá yo les voy a dar algunas, correcto, relacionadas a las herramientas. Si yo voy a trabajar en una superficie vertical, es decir, como vemos en la imagen acá al frente mío, y el trabajo va a estar a la altura del codo, correcto, a la altura del codo donde yo voy a trabajar, yo debería de elegir una herramienta con empuñadura tipo pistola, como vemos acá, ¿no? Es lo más adecuado. Como se dan cuenta, mi mano está recta, empuñando, ¿no? La pistola y acá está la herramienta. Pero si yo tengo una herramienta o digamos un taladro, pero lineal, esto de acá va a ser ese trabajo. Entonces ahí me va a causar daño y esto no debería de usar, ¿no? No debería de tener, ¿no? Es una recomendación que les doy. Siguiente práctica segura, ¿no? Si voy a trabajar igualmente al frente mío una superficie vertical, pero por debajo de la cintura, al revés, ¿no? Acá me conviene usar una herramienta que sea de manera vertical, como vemos acá, que es lo correcto, pero no debería de usar una herramienta con empuñadura tipo pistola. ¿Por qué? Porque como está abajo, lo que voy a tener que hacer es mover mi mano de de esta manera o mi muñeca de esa manera. Entonces, elegir una herramientas con empuñadura recta para trabajar por debajo de la cintura es lo adecuado, no tipo pistola. Superficie horizontal. Hemos trabajado al frente, paredes. Ahora vamos a trabajar en la base. Correcto, de manera horizontal. Vamos a trabajar de manera horizontal y por debajo del codo. ¿Ya? Vamos a ver cómo debemos de trabajar. Elegir herramientas con empuñadura recta para trabajar a la altura del codo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo. Esto es lo correcto. Esto de acá, lo incorrecto. No deberíamos. Nuestra muñeca se vuelve a torcer como nos damos cuenta. Si vamos a trabajar por debajo de la cintura, también de manera horizontal, ahí sí me conviene usar una de tipo pistola y no de manera recta. ¿Correcto? Y no de manera recta. Son las prácticas que se recomiendan para poder trabajarlas, ¿no? Para poder trabajar. Hay otras, ya, no le he colocado acá, pero déjenme ver. A ver, vamos a ver, ojalá que lo tenga por aquí. Acá está. Justo. Copiar imagen. Colocarlas acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ahí está. ¿Ya? Porque lo que estamos viendo acá en este momento es la posición de la mano, ¿no? La posición de la mano. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver, bueno, esto lo voy a incluir, no lo había incluido, pero lo vamos a colocar, que es la mesa de trabajo, ¿no? Que acompaña mucho al anterior. Si yo tengo un trabajo, correcto, que ahí dice trabajo de precisión, el trabajo de precisión está orientado a la relación de mi vista con mis manos. Por tal motivo, la distancia que debemos de tener debe ser la más corta posible para evitar también, en cierta manera, que el trabajador se agache, ¿no es cierto? Entonces, la altura de la mesa está entre 95 a 120 centímetros. Vuelvo a repetir, no puedo satisfacer al 100% de mis trabajadores, porque tengo desde tamaño Umpa hasta tamaño Robafoco, ¿no? Entonces, tengo tamaños pequeñitos, tamaños medianos y tamaños grandes, así que no podemos satisfacer a todos. Por eso se da
digamos, una escala de tamaños de mesa, ¿correcto? ¿Qué más? Si va a ser un trabajo liviano, la altura de la mesa va a ser de 85 a 110 centímetros. Si yo voy a hacer un trabajo pesado, ¿correcto? Donde la herramienta con lo que voy a trabajar pesa realmente, está entre 65 y 95 centímetros, ¿correcto? Entre 65 y 95 centímetros. Muy bien, eso sería la parte que, digámosle así, en la cual las mesas de trabajo se van a realizar, o se debería. Y como se dan cuenta, algo también acá es lo siguiente. Déjenme ver acá. Ya está, ¿no? Algo acá, quiero que miren esta parte de aquí. Voy a pintarlo acá, esto de acá, esto rojito. ¿Sí? Digamos que sea un tubo, un perfil, una madera, que se dan cuenta que todas las mesas tienen. ¿Ya? ¿Y para qué es esto? Es para que cuando una persona, como vemos en la imagen, está trabajando o está realizando un trabajo parado, correcto, porque no hay otra manera tal vez de hacerlo, entonces la persona pueda colocar uno de sus piececitos encima de esto, correcto, es decir, va a doblar su rodillita, pone ahí su pie a medida de que, a modo de que vaya a descansar, correcto, a modo que vaya a descansar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre recomiendo, cuando hacemos los monitores de ergonomía, recomendamos que haya ese perfil, ese soporte, lo como desean llamarlo, ¿no es cierto? Entonces, es muy recomendable que tenga ello para poder intercalar pie derecho, pie izquierdo y el trabajador siga trabajando, siga ahí laborando, ¿correcto? Muy bien, continúo. Continúo. Para terminar, prácticas seguras, tenemos una empuñadura recta, una empuñadura tipo pistola, que es la que hemos estado viendo básicamente para la que son las herramientas de potencia, y siempre debemos elegir la herramienta que te permita trabajar con la muñeca en la posición más recta posible. Eso ya desde ustedes, ¿correcto? Siempre que vayas a trabajar, tu muñeca debe estar en esta posición, ¿correcto? Recto, ya, recta la mano. No debería de inclinarse para abajo, para arriba, para los costados, no debería, ¿ya? Procura buscar la herramienta adecuada para tu trabajo. Si por ahí ya sabes dónde trabajar, ya sabes, me paro así, sencillamente, más o menos simulo y me voy a dar cuenta de cómo está mi muñeca. Si va a estar recta, por debajo. Si no te acuerdas, bueno, tómale fotos a la diapositiva que luego la vas a bajar ¿cómo se llama? De la página educativa y lo vas a poder tener para darte cuenta cuando trabajo al frente, o sea, en forma vertical, en forma horizontal, para poder laborar. ¿Correcto? Muy bien. Continúo. Ya les iba a decir si tienen alguna pregunta, pero no. Gestión de las herramientas. Bueno, hemos visto el diseño, hemos visto las prácticas seguras, continuamos con la gestión de herramientas. La gestión de herramientas contempla 6 puntos, como vemos acá en este ciclo, llamémosle así. Y para reducir el número de lesiones sufridas por la herramienta, se debe tener una gestión apropiada de la misma, en la que incluye un programa de seguridad. En dicho programa se incluye lo siguiente, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de herramientas, a lo mucho mencionamos la inspección y por ahí un programita de mantenimiento, ¿no? Lo que más se ve cuando por ejemplo, yo hago auditorías, es lo que normalmente vemos en una organización. Sus inspecciones y sus mantenimientos. No hay otra parte más. Pero si yo gestiono de manera adecuada mis herramientas, yo debería empezar por la adquisición, ¿correcto? Que es el primer punto. ¿Qué voy a adquirir? ¿Cómo lo voy a adquirir? Que es lo de menos. Pero ¿qué es lo que voy a adquirir? Es lo más importante, ¿no? El cómo ya veremos, dónde lo compro, si es más barato o más caro, si llega a tiempo o no llega a tiempo. Pero ¿qué necesito realmente para hacer mi trabajo de manera adecuada? Segundo, una vez que adquirí la herramienta, es capacitar, entrenar al trabajador en esa herramienta que he comprado. Control y almacenamiento, cómo yo controlo mi herramienta, cómo la almaceno mi herramienta. Luego de ahí me voy al campo a hacer observaciones del trabajo para ver cómo el trabajador la trabaja con esa herramienta después de haberle enseñado pues, cómo usarla. Por último, esta herramienta va a usarse, requiere de un mantenimiento y
obviamente el transporte de mi herramienta a todos los lugares de mi trabajo. Vamos a ver punto por punto cada uno de estos 6 puntos para gestionar nuestras herramientas de manera adecuada. Adquisición. Consiste en adquirir la herramienta adecuada al tipo de trabajo que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que las herramientas que vayan a ser golpeadas deben tener la cabeza plana y se debe de llevar una banda de bronce o acoplamiento de manguitos de goma con el fin de evitar la formación de rebabas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el cincel, una de ellas, ¿no? Que ahora hay protectores o guardas para proteger. Los mangos deben ser de madera u otro material duro, no debiendo presentar bordes astillados, ¿correcto? Cuando yo voy a adquirir una herramienta, ya sea manual o ya sea de poder, debo de tener en consideración estos puntos, ¿correcto? Si yo voy a adquirir una herramienta manual porque tal vez el lugar donde yo voy a trabajar no tengo energía de cualquier forma, bueno, tendré que cumplir con estos puntos. Entrenamiento, eso sí es básico, ¿no? Muchas personas tal vez por ahí piensan de que todo mundo aprendió el uso de las herramientas, ¿no? Y a veces muchas personas de ustedes han estudiado en la universidad y a veces ni siquiera en la universidad nos enseñan el uso de herramientas. Tal vez en un instituto sí, es más posible, yo creo que en una universidad. Pero si es que yo quiero asegurarme con mis trabajadores, yo debería de enseñarles a ellos cómo usar una herramienta de manera adecuada, principalmente cuando sea una herramienta que no conocen, ¿no? Tal vez el uso del hecho de usar un esmeril, ¿no? Y esta, pero por lo menos un taladro, sí, seguramente saben cómo usarlo. Pero un esmeril, una fresadora, una sierra circular, una, ¿qué más? ¿Qué sé yo? Un taladro de banco, que es algo que no muy común, no es muy común que la persona lo tenga en su casa, debería de enseñarles a usar, ¿correcto? Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento, para eso hay un programa anual de capacitaciones. No se deben utilizar las herramientas con otros fines que no sean los suyos. Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación. No trabajar con herramientas malogradas o estropeadas. Se debe de utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizar en las mejores condiciones de seguridad. Entonces, el entrenamiento debe abarcar todo esto, ¿no? Si yo me guío de la ley de seguridad, la ley de seguridad me establece que yo debo de tener un programa anual de capacitaciones. Anual de capacitaciones. Para variar este programa debe estar aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, correcto, en el cual yo voy a establecer todas las capacitaciones que yo necesite, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo que consiste, digamos, a ver, instalar la fuente de poder, ¿no? Y coloco hago mi per se, dentro de mi per se coloco, ¿no? Actividad, colocar el tablero en la pared, ¿no? Que consiste en taladrar, todo ello, ¿correcto? Y a veces por ahí el ingeniero de seguridad, el encargado de operaciones, junto con los trabajadores, como medida de control administrativo, le coloca capacitación en el uso de herramientas. Bueno, habrá que capacitarlo, ¿no? Muy aparte de ello, en el Decreto Supremo 024 del año 2016 del Ministerio de Energía y Minas, que su modificatoria del año 2017 modificó el anexo número 6, si no me equivoco, no, también establece capacitaciones. ¿Correcto? Es más, vamos a buscarlo acá. Anexo 6 del Decreto Supremo 023-2017 del Ministerio de Energía y Minas. A ver, que hubiera buscado más el 023. Acá está. Veamos. Y a la imagen. Acá. Vamos a pegarlo acá.
Bueno, les coloco esto por si acaso, porque no sé para quién va a ser a quién está dirigido, qué tipo de rubro va a estar dirigido, ya, pero por si acaso, vamos a agrandar un poco acá, ahí está. Y ahora sí, pasamos acá, ¿no? Y acá, como pueden ver, están las capacitaciones del anexo 6, ¿ya? Voy a ver por acá, creo que tengo yo la anterior, a ver, déjenme ver. Capacitaciones, gestión, anexos, el 6, acá está. Ya, para que tengan una idea, más que todo, ¿ya? Por favor, voy acá a mostrarles. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. Lo que ustedes están viendo acá es el anexo 6, correcto, el anexo 6, como pueden ver ahí arriba, pero del decreto supremo 024, correcto. Y si yo veo acá las herramientas, está por acá el último si no me equivoco. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, uy, no está. Riesgos, no hay, pues, no hay, ¿ya? Bueno, me pareció ver acá que había lo que son herramientas. Acá en esta de acá, vamos a ver. Aquí, vamos a ver acá. Ay, perdón. Acá tenemos seguridad, ergonomía, prevención de rocas, gases, agentes químicos, estándares, auditorías, significado y tipo de colores, trabajo respuesta, no hay, ¿no? Eso de herramientas. Entonces esto debe estar en el mismo 024. Déjeme ver un momento, por favor. Vamos a buscar el mismo decreto. ¿Dónde está este decreto? Acá está. Déjeme ver un segundo, un segundo. Acá está. A ver, acá está. Sí, estaba en el decreto. Acá vamos a colocarlo. PDF. Ahí está. Listo. Muy bien. Acá ustedes están viendo el decreto supremo 024, ¿no? Y que te dice lo siguiente, ¿no? El artículo 75 dice, la capacitación debe de incluir, además de los aspectos en el anexo 6, pero acuérdense del anexo 6 de la 023, que fue modificado, y en lo que corresponde a lo siguiente. Y ahí van a ver una serie de cursos, ¿no? Como pueden ver ahí. Y el último es seguridad con herramientas manuales y herramientas eléctricas, ¿no? Entonces, esta capacitación se obligatoria para minería, más bien no menciona la cantidad de horas específicamente para ello, pero normalmente son 4 horas como las que estamos brindando ahora. ¿Correcto? Muy bien, continúo. Entonces, eso por si acaso ahí. Vamos a ver acá. Este es el decreto supremo 023, ¿no? Este es el decreto, ahí no, acá está. 023, en la cual hubo una modificatoria del artículo 75. Vamos a revisarlo acá. Y acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Igualmente, aparte de los anexos 6, solo que acá le incluyeron y el IPRC, ¿no? O sea, todo lo que diga el anexo 6 en minería, todo lo que diga el artículo 75 y todo lo que diga tu IPRC, es lo que agregaron en la modificatoria, ¿correcto? Igualmente acá está la seguridad con herramientas eléctricas, manuales y eléctricas, ¿no? Ahí está. Y todas estas se tienen que hacer de manera anual, ¿correcto? Por si acaso ahí se los menciono. Muy bien, continúo para no trazarme. Vamos a continuar. Listo. Acá está.
Pasamos a la siguiente. Control y almacenamiento. Bueno, todas las herramientas deben estar en buen estado cuando se vayan a utilizar. Para ello es necesario asignar a los trabajadores las herramientas adecuadas a la operación. Normalmente, cuando una herramienta sale del almacén, ¿no? Un trabajador lo hace firmar como un carrito, ¿no? Ojo, te entregué esta moradora, nombre Jaime Montoya, firma, listo, fecha, tal. ¿No? Entonces yo como trabajador debo de inspeccionar mi herramienta antes de llevarla al trabajo, ¿correcto? Y si es que tiene una falla, inmediatamente cambiarla. ¿Por qué les digo esto? Miren, les comento un evento que ocurrió acá en la ciudad de Arequipa hace ya unos años atrás, por lo menos 10 años atrás que recuerden, en una empresa acá en Arequipa, unos trabajadores estaban realizando una labor de mantenimiento por el hecho de que Defensa Civil les dijo, oye señores, mira, tú estás usando una abrazadera para unas columnas y al abrazar las dos columnas en caso de un movimiento sísmico, esa abrazadera no va a permitir un movimiento de estas columnas, ¿no? Así que, ¿sabes qué? Rompe esa abrazadera, saca la abrazadera y deja las columnas libres porque le vas a quitar cierta flexibilidad, les dijo, ¿no? Bueno, la empresa, la organización, tomó cartas en el asunto, le dijo al área de mantenimiento, señores, Defensa Civil me ha dicho que quitemos las abrazaderas de las columnas. Los trabajadores fueron al almacén, solicitaron una moladora, el almacén les entrega la moladora, cuando van a llegar al punto de trabajo, hacen su IPC, ¿no? O su ATS, porque no era un trabajo planificado, hacen el ATS, colocan todo, el trabajo que van a realizar, y cuando se van a dar cuenta al revisar la moladora, se dan cuenta que estaba el cable malo, ¿correcto? Estaba el cable pelado. Entonces uno de los trabajadores va al almacén a dejar la moladora y se da cuenta que el almacenero no estaba, ¿no? Entonces se iba a demorar, así que decidieron dejar la moladora, regresar al lugar de trabajo y esperar realizando otra labor que no estaba planificada, ¿no? Eso le costó la vida a una persona, ¿no? Así que si yo les recomiendo, si van a llevar una herramienta, antes de que la lleven al lugar, inspeccionenla ahí mismo, ¿no? O sea, yo sé que tal vez hay cola para recibir las herramientas, ¿no? Pero la recibo, me voy a un costadito, la inspecciono o pido a mis ayudantes, a mis asistentes o a mi equipo de trabajo inspeccionar de manera adecuada las herramientas. También me las llevo. Si no, inmediatamente las cambio. ¿Para qué voy a esperar? ¿Por qué voy a llegar hasta el punto para darme cuenta que una herramienta está en mal estado? ¿No? Siempre es bueno que cada trabajador la inspeccione antes de su trabajo. Almacenamiento ordenado en estantes mediante la instalación de paneles u otros sistemas. Al inicio de la jornada las herramientas serán cogidas por los trabajadores y al final de la misma deberán devolver a su lugar de almacenamiento. Periódicamente se deben inspeccionar el estado de las herramientas y las que se encuentren deterioradas se repararán y si no es posible se eliminarán. Bueno, ya sabemos que muchas de las herramientas se van a inspeccionar y también sabemos que una de las prácticas más común en todo lugar es colocar una cinta de color, ¿no? Una cinta aislante de color negro, verde, rojo, como la organización lo haya definido, ¿no? En el periodo que lo haya definido. Más adelante vamos a tocarlo eso, ¿correcto? Pero es la forma de controlar y almacenar. Y la otra son las observaciones planeadas de trabajo, o más como, bueno, yo las conozco más como OPT, observaciones planificadas de trabajo, observaciones planificadas de tarea. ¿De qué consiste? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Un supervisor, ¿no? Vamos a llamar acá un supervisor, tiene en su mano el procedimiento de trabajo, conocido como PETS, y observa al trabajador que esté haciendo el trabajo de acuerdo a una capacitación que ha recibido o de acuerdo a las indicaciones que haya recibido. ¿Correcto? Eso es conocido como PETS. Adicionalmente, por si acaso, por ahí podríamos llamarlo también SBC, ¿no? Seguridad basada en el comportamiento, ¿correcto? Donde, haz bien, en vez del supervisor, hay un trabajador. O sea, esta persona es un trabajador. ¿Correcto? Porque la seguridad basada en el comportamiento se trata en que los trabajadores observen, no los supervisores. ¿No? Porque cuando va un supervisor, el trabajador se pone su casco, lo hace el trabajo lo mejor posible. Y cuando van de igual a igual, ahí sí se ven las cosas reales. Por eso, este programa de SBC recomienda, exige que los observadores
sean trabajadores previamente capacitados, entrenados y todo. ¿Correcto? Mantenimiento, bueno, mantenimiento, ¿no? Se entiende que todas las herramientas van a recibir un mantenimiento, una limpieza, ¿no? Para guardarlas, ¿correcto? O con una cierta periodicidad, por ahí una inspección para poderlas mantener y que estén operativas siempre para el trabajo, ¿correcto? Ese es el punto. Luego, para terminar, el transporte, ¿no? Este ciclo de 6 puntos que habíamos mencionado, transporte. Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes consideraciones. Primero, debe de realizarse en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados para ello, ¿no? Todas las herramientas o la gran mayoría vienen en sus cajitas, las traslado, ¿no? A veces por ahí vemos en la carretilla que las llevan, también es válido, pero llévalas pues en su cajita, no las amontones ahí. O por lo menos ya ubícalas de una mejor manera, ¿no? Con el cable bien colocadito, para que no se vaya a cortar con otra herramienta, etcétera. Si es que tienes que trasladar las herramientas tú mismo de un lugar a otro, por ahí puede ser un cinturón que te ayude a llevarlas. Las herramientas no deben de llevarse en los bolsillos, sea o no punzocortantes, ¿correcto? Cuando se deben subir o bajar escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres, ¿no? Por ahí una mochila, algún elemento para poderla izar, la herramienta. Por acá creo que tengo, no tengo. A ver, creo que sí. A ver, denme un segundito, ¿no? Algo adicional. Por ejemplo, si yo quiero llevar, bueno, tengo que hacer un trabajo, digamos, en altura. Me voy a quedar en un andamio. No, y voy a usar herramientas. Es bueno que las herramientas estén sujetadas. Acá, este es un elemento, ¿no? Como pueden ver, que consiste en un ganchito. Y a ver si puedo aumentar la cámara. Deme un segundo. Eh, Creo que ahí está bien. Un segundo, un segundito. Para que no se vaya a colgar. Creo que ya está. Ahí está. Miren, esto de acá, acá no está. Ahí. ¿No? Es una cuerdita bien simple, ¿no? Una cuerdita bien simple. Acá tiene un ojal bien grandecito, ¿no? La idea de esto es de que tú acá coloques la herramienta. Bueno, no tengo ninguna en este momento, ya, no tengo ninguna, ya, pero que coloques la herramienta, con esto de acá puedas, en cierta manera, esto de acá te va a permitir acercarla, ¿no? Yo jalando esto de acá me permite mover mi herramienta, pero acá, al jalar de acá se atasca. O sea, quiere decir que yo coloco acá mi herramienta, la amarro en cierta manera, ¿no? Lo que voy a hacer acá es amarrarla a mi herramienta, ¿no? Y ¿no? Ahí está. Se va a sujetar mi herramienta. En esta sección, acá se sujeta mi herramienta y me va a permitir trabajar cómodamente. Si es que se llega a caer, ahí va a estar, o va a estar colgada, ¿no? De esta manera. Si yo quiero acercar mi herramienta o alejarme, bueno, acá con este dispositivo, sencillamente lo único que hago es girar un poquito acá y comienzo yo a mover mi herramienta, ¿no? Comienzo a jalar así y tengo mayor distancia, ¿no? Bien simple. Suelto mi herramienta, esto me va a permitir que no se baje la herramienta, ¿correcto? La quiero acercar, jalo más, ¿no? Un sistema muy interesante y solamente tengo un ring o un redondito, un círculo como un anillito que tiene dos huequitos al costado, ¿no? Que me permite hacer ese trabajo, ¿no? Algo bien simple, bien sencillo que me permite mantener mis herramientas sujetadas en la parte superior y bien amarradas, sobre todo, ¿no? Bien sujetadas al final de cuentas. Está, listo, ¿no? Algo acá que mostrar. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ojo, las herramientas no se lanzan, ¿no? Nada de estar lanzando un destornillador, un desarmador, un taladro, ¿no? Es mi compañero. Prohibido.
correcto, prohibido. A ver, ¿qué más? Un momento. Vamos a continuar. Ahí está. Listo. Continuamos. Vamos a. Las luces hacen mucho calor. Ya está. Continuamos. Bueno, ese es el tercer punto. Que ya hemos visto lo que la gestión de herramientas. Vamos a pasar a las medidas preventivas generales para las herramientas de poder. Bueno, y una de ellas es considerar las instrucciones. Bueno, acá sí son muchos temas de prevención, así que vamos a tocarlos cada uno de ellos. Considerar las instrucciones sobre el manejo seguro que proporciona el fabricante. Para algo está el manual, señores. El manual no es acá, el que lee el manual es una señorita, o el que lee el manual no tiene experiencia. El manual, por algo hay un manual, ¿correcto? Para que te enseñe, tal vez no tanto el uso de la herramienta, porque seguramente la sabes muy bien, ¿no? Un taladro funcionará igual en todos los lugares del mundo, ¿no? Por ahí tendrá algo diferente que otro, pero lo importante o la idea del manual es que te va a indicar también qué cosas te deberías de poner mucha atención, o qué ruidos no debería de ser, o qué luces no se deberían de prender que te indica algún desperfecto, ¿no? Eso es lo importante con tu manual, ¿correcto? ¿Qué más? Compruebe que la herramienta está en un buen estado y que sus consumibles, rocas, discos están perfectamente apretados o sujetados. No utilice las herramientas que tengan los cables o las partes móviles expuestos. Lleva ropa ceñida. Bueno, no te digo que la tengas pegada al cuerpo, ya. O sea, así, estilo pitillo, ¿no? Pero por lo menos que no esté suelta, ¿no? Si uso camisa, por lo menos la camisa dentro del pantalón, ¿correcto? Uso la camisa de jean, métela dentro del pantalón. Si tengo un mameluco, procura de que el mameluco te quede bien, ¿no? Bien puesto, ¿no? No muy grande tampoco. Si es que usas pelo largo, ¿no? Ya seas un varón con pelo largo o una mujer que usa herramientas, amárrate el pelo, trata de colocarla dentro del casco, te va a ayudar bastante. Llévalo recogido, no utilices pulseras, joyas, anillos, no es muy bueno, ¿correcto? O elementos que puedan ser arrastrados por la herramienta o jalados por la herramienta. No utilices herramientas que estén mojadas o húmedas, igualmente tampoco se deben usar con las manos o pies mojados, ¿no? Recuerda que una herramienta de poder es una herramienta que está conectada a una fuente de energía eléctrica y la electricidad y el agua no se llevan muy bien, ¿no? Entonces, procura no hacerlo, ¿ya? Procura no tener las manos mojadas o el lugar donde vas a trabajar esté mojado. Si se trabaja en zonas húmedas o muy conductoras, se debe de usar herramientas especiales como alimentación a tensión inferior a 24 voltios o un transformador separador de circuitos ubicado fuera del recinto conductor. El cable de poder debe estar alejado de las zonas de tránsito. No, bueno, acá recuerda que hay unos elementos que la vez pasada les mostré. Acá lo voy a repetir. A ver, vamos a ver acá, ojalá que esté, acá está. A ver, aquí está. Esta imagen. Copiar. Vamos al 4. Un momento. Acá. Acá está. Sí. Vamos a poner una diapositiva más. Ya está. Ahorita les muestro esto, ¿no? Entonces, el cable de poder debe estar alejado de las zonas de tránsito y las herramientas siempre se debe de agarrar con las dos manos. Bueno, veamos este punto de acá con esta imagen, ¿no? Si yo voy a usar, por ejemplo, una herramienta que tiene cables de energía y estos cables van a tener que pasar por una vía de circulación, ya sea de personas o mucho peor de vehículos, bueno, ahí tengo un sistema para proteger esos cablecitos, ¿no? Ahí pueden ver fácilmente, se coloca, se instala y ahí los vehículos o las personas no se van a tropezar las personas y los vehículos no pueden malograr el cablecito de nuestra herramienta, ¿no? Entonces ahí tenemos ciertos dispositivos.
No modifique la herramienta y en particular no utilice herramientas desprovistas de clavija de conexión. Cuando uno utiliza la herramienta, desconéctala, muy importante para evitar la puesta en marcha involuntaria. Desenchufe la herramienta cuando tenga que realizar cualquier tipo de ajuste y mantenga la clavija a la vista y cerca de usted. No se transportará, almacenará sujetándola por el cable de poder. No jale o ale el cable para desenchufar la herramienta. Se debe de hacer agarrando la clavija que la conecta a la toma, ¿no? Bueno, toda herramienta tiene el enchufe y este enchufe incluso tiene como ya pestañitas para poder sujetar y jalar cómodamente, ¿no? Voy a ver si acá puedo encontrar alguno de estos. Enchufe. A ver, a ver, veamos. Si quieres que se vea el enchufe de esto de acá. Si no se ve, no les voy a poder mostrar. Creo que no hay. Bueno, no sé si podremos ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá se pueda ver. A ver, a ver. Bueno, acá no sé si puedan ver en el enchufe, ¿no? Acá esta sección, acá tiene como que el enchufe no es plano del todo, sino que tiene una parte de acá así, viene por acá y así, ¿no? ¿Correcto? Algo así es, ¿no? Entonces, cuando uno quiere desenchufar, va a sujetar de acá el dedo, ¿no? Va a agarrar esto y va a jalar. Entonces, al momento de jalar, puede que se resbale, pero esto de acá, estos topes, que son pequeñitos, estos topes, me evita que se resbale y me permite desenchufar fácilmente. Correcto, esas son, bueno, las herramientas han estado mejorando ergonómicamente, como les digo, y esto nos va a ayudar, correcto, para poder desenchufar desde la parte adecuada de la herramienta y no del cable. Evitar que el equipo entre en contacto con el agua, ya lo hemos visto. Si lo haces, utiliza elementos de protección no conductores, guantes, botas de gel, que son no conductores. Si durante el trabajo el cable de red se ve afectado, no se debe de tocar el cable, se debe desenchufar desde la clavija, señalizar la herramienta y comunicarlo para su reparación. Bueno, algunas organizaciones en su sistema de gestión establecen que una herramienta dañada debería tener tal vez una etiqueta roja, ¿no? Una etiqueta roja, ¿no? No hablo de verde porque no todas las herramientas tienen una etiqueta verde, no le voy a colocar que está operativa. Para ello está la cinta, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, que asegura que ha sido inspeccionada y que está operativa. Pero si está dañada, coloquemos mejor una tarjeta roja que diga inoperativo bien grande. No se debe sobrecargar los enchufes, no se debe bloquear el gatillo de accionamiento para el funcionamiento permanente de la herramienta, se debe de retirar los dispositivos de ajustes antes de conectar la herramienta. Antes de iniciar las tareas se debe definir los elementos de protección personal, es decir, todo el EPP que voy a usar, en las zonas clasificadas por riesgo de incendio o explosión y en proximidad de productos inflamables se debe consultar las medidas de protección a aplicar. Normalmente acá se van a usar herramientas intrínsecamente seguras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son herramientas que no generan chispa, ¿no? Por ejemplo, si yo uso el taladro que les he mostrado anteriormente, bueno, este taladro al trabajar va a comenzar a generar chispitas y van a salir tal vez por sus orificios, no lo vamos a poder ver. Entonces, si yo trabajo en un ambiente explosivo o inflamable, vamos a generar una explosión o vamos a generar un incendio. Entonces, ¿qué te dicen? Usa herramientas que sean intrínsecamente seguras. ¿Qué quiere decir? Que no generan chispas. Ante posibles proyecciones de partículas, además de la protección, se debe de analizar qué lesiones son posibles
a otras personas. En el entorno de trabajo, asimismo, la proyección de partículas incandescentes puede ser causa de incendio, ¿no? Hay recordarles, no sé si les he dictado un curso de trabajos en caliente, no recuerdo, pero la norma OSHA, la norma OSHA o la ley de seguridad en Estados Unidos establece que la distancia es de 35 pies, que esto equivale a 10.7 metros y que normalmente se considera 11 metros, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar con partículas incandescentes, como es trabajo en caliente, esmerilado, etcétera, y no tengo biombos suficientes, o tengo personas que trabajan cerca a mi alrededor y que haya por ahí riesgo de incendio por lo que tengo alrededor, dice que la distancia para poder trabajar o debo de alejar eso de material combustible por lo menos 11 metros de distancia y eso lo establece la OSHA por si acaso, ¿ya? La OSHA. ¿Cuál es la OSHA? Acá la tengo. Este libro de acá, ¿ya? Este libro de acá, vamos a ver si es que podemos agrandar acá. Ahí está, creo que sí. Ahí está, ¿no? Este libro de acá que ustedes ven, OSHA 1910, es quien lo establece, ¿no? Para que tengan una idea, miren el grueso de este libro, es bien gruesecito. Y en realidad es para cada área. Miren, acá hay otro. OSHA para construcción, OSHA para industria, ¿no? Esto, ya, miren, para que vean, aprovecho esto, para que vean la diferencia entre un país y otro. Esto equivale industria equivale a lo que tenemos nosotros hace desde el año 70, la 42F, ¿no? Seguridad en la industria. Es esto. Este de acá, este otro, el equivalente del Perú, solo que en el Perú creo que es así de más de grueso, no es más, no, este poquito más. Esto vendría a ser lo que es el decreto o, no, o la resolución ministerial, decreto 011, ¿no? El decreto supremo 011-2019, que es el reglamento de seguridad en la construcción, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto de acá o la norma OSHA que les menciono? La norma OSHA que les menciono aquí con estos es de que las leyes peruanas te dicen qué debes de hacer, o sea, qué debes de cumplir, ¿no? Te dice qué debes de cumplir, pero no te dice el cómo lo debes de cumplir, ¿no? Entonces, estos de acá son gruesos, libros, normas legales gruesas, porque te dice cómo debes de cumplir. Si alguno de ustedes ha podido acceder a estos libros, si desean, llámenme, ya, pero si ustedes han podido leer tal vez de internet, porque son normas legales al final de cuentas, lo que es el bloqueo y el tarjeteo, ¿no? En los pasos a pasos han salido de acá. La norma NFPA 70E, el bloqueo, ha salido de estas leyes, pero leyes americanas, porque esta ley debe cubrir por lo menos en Estados Unidos, lo mínimo que se debe cumplir, así como acá cumplimos por lo menos la ley de seguridad, el decreto supremo 005, la 024, la resolución 111 de electricidad, etcétera. ¿Correcto? Sigamos. Cuando se utilizan herramientas provistas de sistemas de captación de polvo, se deben seguir las instrucciones del fabricante. Bueno, ya terminé. Así. Esas son las medidas preventivas generales para las herramientas de poder, ¿no? Como les dije, son varias, hemos tocado cada una de ellas para poder revisarlas, ¿no? Asegúrense de cumplir con todas ellas, así vamos a evitar accidentes. Por algo son medidas preventivas de manera general. Riesgos y medidas preventivas. Bueno, el riesgo mecánico en las herramientas de poder. Obviamente, estamos hablando de herramientas de poder. ¿Qué riesgos tenemos? Casi todos van a ser mecánicos. Algunos van a ser relacionados a la salud, otros van a estar relacionados a la ergonomía. Eh, en todas las industrias, cualquiera sea la actividad, se necesita siempre trabajo de mantenimiento, de reparación, de limpieza. Y para ello necesitamos herramientas. Su uso es tan frecuente y son aparentemente inofensivas, pero precisamente ahí es donde radica su peligrosidad. Como decimos, bueno, es una herramienta que la uso en mi casa, uso todos los días, me familiarizo con ella, me confío, ¿no es cierto? Y ahí vienen los accidentes. La siniestrabilidad originada por su utilización es cuantitativamente alta. ¿A qué se refiere? De que hay muchos accidentes relacionados a las herramientas, ¿correcto? Muchos.
muchos accidentes, ¿no? Ya vamos a decir que están en el top 5, ¿correcto? Pero la gravedad no es muy alta, ¿correcto? O sea, el hecho de que yo por ahí me corte tal vez con un taladro, con un esmeril, ¿no? Tal vez la gravedad va a ser un poquito grande, llamémosle así, ¿no? Me voy a cortar un dedo, amputar un dedito, es grave, ¿correcto? Pero es muy pequeña, ¿no? Normalmente son accidentes leves, ¿correcto? Por ahí casi accidentes, pero son muy continuos, ¿no? Son muy, muy continuos. Elección de las herramientas. Bueno, riesgos, cortes, golpes, proyección de fragmentos, fatiga, lesiones musculares, microtraumatismos repetitivos. Ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a pasar rápidamente. Medidas preventivas. Antes de escoger una herramienta, considere las condiciones de trabajo que vas a realizar. Observa que la forma, el peso y las dimensiones se corresponden con el uso previsto de la misma. Ya lo hemos visto anteriormente, la parte ergonómica, y tenga en cuenta una mala elección, ¿no? El diseño de la herramienta puede causar de manera indirecta o directa algún daño o un accidente a la persona, ¿no? Criterios de selección en función al agarre y tipo de trabajos. Operaciones de fuerza, trabajos de precisión, alineación de mano-brazo. Este ya lo hemos visto. Alineación de mano-brazo, ¿no? Forma vertical, por debajo del codo, por debajo de la cintura, a la altura del codo, forma horizontal, igualmente. Ya lo hemos visto bastante, ¿ya? Aquí vamos a ver mucho lo que son herramientas manuales, ¿ya? Lo voy a pasar rápidamente, ¿correcto? Más que todo esa información para que ustedes puedan leerla y pueden ver cuando hablamos de operaciones de fuerza como martillos, destornilladores, todos ellos se debe de permitir que los dedos que puedan rodear ese manguito, ¿no? Ahí está, de qué material deben de ser, etcétera, etcétera. No quiero quitarles mucho tiempo, no quiero quitarle mucho a lo que vamos a tocar después. Luego vamos a ver lo que es el trabajo de precisión cuando hablamos de pinzas, ¿no? Si vamos a trabajar de pinzas, por ejemplo, ahí, si yo voy a usar una herramienta como un taladro, pero fino, ¿no? Un taladro, ¿cómo le llamamos? Ya se me olvidó el nombrecito ya. No es vernier, no me acuerdo la marca, no, la marca se le conoce, bueno, pero yo necesito trabajar con pinzas, con los deditos. ¿Qué más? Alineación mano-brazo, ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto nuevamente todo esto, solo que acá es de herramientas manuales, ¿no? Fuerza horizontal, fuerza vertical, todo lo que hemos visto, ahí está anteriormente para herramientas manuales, igual vamos a usarlo para las herramientas de poder. Posición, ¿no? Fatiga, lesiones musculares o esfuerzos. Acá está la parte de las medidas preventivas. Riesgo eléctrico. Bueno, acá nos detenemos porque ya estamos hablando de herramientas de poder. Criterios de utilización. Atornillar, apretar, agarrar, cortar. Operaciones peligrosas. Utilizar herramientas en presencia de tensión. Emplear las señales con riesgo de incendio o explosión. Usar herramientas eléctricas con emplazamiento. Criterios, bueno, trabajos de presencia de tensión. Ya hemos visto en una diapositiva pasada, donde la cual dice, ¿no? Si tú vas a trabajar en lugares húmedos de agua, te recomiendo que bajes la tensión por debajo de los 50 voltios, ¿no? Para que no cause daño a la persona, ¿no? O el daño sea mejor, no es que no cause, el daño sea mucho menor. Si la herramienta que vas a usar, también lo hemos visto en una diapositiva, donde vas a tener un ambiente donde haya un riesgo de incendio o explosión, usa herramientas, y acá bien grande, intrínsecamente seguras. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, no producen chispa. ¿Correcto? Es la forma coloquial, digamos, criolla, ¿ya? En realidad sí produce, solo que está protegido por un sistema o por una medida de protección que evita que esa chispa salga al exterior, ¿ya? Por si acaso. Riesgos: electrocución por choque por contacto directo o indirecto, quemaduras y heridas, electrocución por choque directo, y bueno, aparte de ello tenemos lo que es incendios, explosiones también. Medidas preventivas: utilice, inspeccione y mantenga herramientas manuales
aislantes, antichispa y eléctricas según las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Usa solo herramientas aislantes cuyo nivel de aislamiento garantice la protección frente a, a choques eléctricos. En áreas con riesgo de incendio o explosión emplea únicamente herramientas antichispa. Y acá ustedes van a ver en las herramientas un pictograma, que lo van a ver luego, lo vamos a ver más adelante. Algo simple nomás, pero les voy adelantando, que es un cuadrado y otro cuadrado adentro. ¿Sí? Como que te indica que está doblemente protegido, ¿no? O sea, tengo como una cajita, una caja de seguridad y adentro otra cajita de seguridad. Doble, acuérdate, eso es doble. Y estamos hablando de doble aislamiento, llamémosle así, ¿correcto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este pictograma que vemos ahí va a estar en la herramienta. Si la herramienta tiene, significa que es doblemente aislada, ¿ya? Y lo más seguro es que no tenga tierra. Movimientos de la mano y la muñeca. Bueno, acá rápidamente tenemos flexión, extensión. Los que voy a marcar son los más comunes. Flexión, extensión. Ya, ojo, para herramientas de poder, ¿ya? Para herramientas de poder. Pronación y supinación. ¿Ya qué más? A ver. Nada más. Los demás se van a trabajar, pero más está orientada a sujetar lo que queremos cortar o lo que vamos a operar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a usar una herramienta, un esmeril de corte para cortar un material de acero o un metal que esté en la mesa, lo más seguro es que yo haga una compresión palmar, apoye mi mano para poder cortar, ¿no? Que es lo incorrecto, pero podríamos hacerlo, ¿no? A veces ni siquiera eso lo voy a hacer, o compresión digital cuando lo que voy a cortar es pequeñito, ¿no? Pero tenemos varios de ellos. Pero estos son los tres primeros, lo que es la flexión, la extensión, la pronación y la supinación, es lo más común cuando usamos una herramienta y la muñeca se nos va a dañar. Fichas de seguridad de herramientas manuales, lo voy a pasar rápidamente, bueno, para que ustedes lo revisen, hay como información complementaria. Un segundo, por favor. A ver, ahí está. Ahora sí, continuamos. Mi cámara, ahí estoy ya, otra vez. Listo. Como les digo, esto es para información complementaria, alicates, cinceles o formones, destornilladores, para lo que son limas, llave inglesa, martillos, combos, ¿no? Vayamos a las herramientas de poder. Dice, primero, inspección visual del equipo eléctrico portátil, ¿no? Que voy a trasladar. El equipo aparato, el interruptor funciona, ¿no? El gatillo funciona. ¿Hay alguna señal de daño en la carcasa o en el revestimiento? ¿Hay alguna pieza floja, faltante, algún tornillito que por ahí o algo que esté sonando dentro de la herramienta? ¿Alguna evidencia de sobrecalentamiento o humedad? El enchufe debe estar bien asegurado al cable, sin índices de carcasa rota o de sobrecalentamiento. Las clavijas están flojas o deformadas o hay un cable suelto. El cable flexible de extensión están fijados de forma segura al enchufe y al equipo sin presentar señales de corte o desgaste. Y el toma corriente no debe de ver o no debe de tener ninguna grieta o algún daño, algún inicio de sobrecalentamiento y estar correctamente asegurado. Forma general de todas las herramientas de poder. Talados, martillos, percutores. Bueno, riesgos. En realidad, para poder hacerlo rápido, ¿correcto? Porque si no me va a ganar el tiempo. Todas las herramientas de poder, todas, creo que la gran mayoría, vamos a tener los siguientes riesgos. Ruido, ya voy a marcarlo acá. Ruido, vibraciones, atrapamiento, proyección de partículas, contactos eléctricos, golpes por pérdida de control, cortes o incisiones por contacto, en este caso de la broca o del disco.
¿ya? Dependiendo de la herramienta o del material que yo voy a usar, podría haber polvo, como en este caso, ¿no? Normalmente un taladro, un martillo percutor, lo vamos a trabajar sobre cemento, este va a generar polvo, así que para todos y por cuestiones de que no aburrirlos, casi todos los riesgos van a ser iguales. Las medidas de preventivas, muy parecidas. Antes de comenzar, tenemos que saber dónde vamos a taladrar, ¿no? A diferencia de un disco de corte, normalmente un disco de corte está orientado para cortar una tubería, un metal, etcétera. Ojo, hay discos de corte o un esmeril que vamos a usarlo para trabajar sobre una pared, ¿correcto? Pero en ambos casos, yo debo de saber qué hay en esa pared, ¿no? Un taladro normalmente lo voy a usar en una pared, normalmente. Así que antes de perforar, yo debo de saber qué hay detrás de ello, qué es lo que me oculta ello, ¿correcto? Puede haber un cable, puede haber una tubería de agua, de gas, etcétera. Asegura la pieza de trabajo, recuerda que tus dos manitos deben de agarrar la herramienta, así que lo que vas a perforar debería de estar sujetado. Si se atasca la herramienta, sujétala de forma fuerte, firme y deja de accionar el interruptor. Y cuando lo utilices para atornillar, hazlo a bajas revoluciones, ¿no? Si yo voy a usar un taladro para atornillar, baja las revoluciones. Olidora o amoladora. Igualmente los riesgos, medidas preventivas. Bueno, acá yo quiero detallar un poquito más. Ahí tiene mucha teoría para poder revisar, pero quiero ir a este punto. Uno, asegurar los discos de manera adecuada, ¿correcto? Y un punto muy importante, los discos, 4,5, 7 pulgadas, 12 pulgadas, ¿ya? Estos discos que yo dibujo ahí revolucionan a diferentes velocidades. Mientras más grande el disco, más grande la moladora o la pulidora, lo que desea, más lento gira, ¿correcto? Menos revoluciones, ¿ya? Entonces acá, menos revoluciones. Mientras más pequeño es el disco, tiene más revoluciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo agarro un disco de 12 pulgadas, ¿dónde está acá? Mi disco de 12 pulgadas, que al momento de trabajarlo se comienza a desgastar, ¿no? Se comienza a desgastar y al final termina siendo un disco de 4,5 y yo agarro este disco de 12 pulgadas y lo llevo a una moladora de 4,5, ese disco lo más seguro es que se vaya a romper, porque la cantidad que revoluciona es mucho mayor, ¿ya? Y voy a ver si acá consigo alguna foto. Etiqueta de disco de 4,5. Vamos a ver. Vamos a ver, acá está. Aquí. Copiar. Vamos a buscar acá, a ver un ratito. Aquí está. Este acá. Vamos a ver. Ahí. Se acabó. Ahí está. Vamos a poner acá. Vamos a colocar acá otra de 7. Vamos a ver aquí, aquí, a ver. Ya. Un segundo, por favor. Quiero que vean las comparaciones de cada uno de estos discos. Y otro acá de 12. De corte. L. No se lee muy bien. Esto es de 4,5. Bueno, acá voy a aprovechar esto.
Denme un segundo acá, voy a agrandar para que puedan verlo ustedes claramente. Ahí está. Que una cosa es hablar y otra cosa es que lo veo. Ya está. A ver, vamos a asegurarnos. A ver, ya está. Muy bien. Acá está. ¿Ya? Miren acá, este disco que está acá arriba encima mío es de 4,5 pulgadas. Ahí está marcado. Este disco es de 7 pulgadas. Acá pueden verlo, chiquitito. 7 pulgadas. 4,5. ¿Correcto? Quiero que miren las revoluciones. Acá está. Las RPM. 13,200. Disco de 7. 8,500. ¿No? Estamos hablando casi el doble. Correcto, casi el doble. Entonces, si yo tengo un disco de 7 pulgadas, lo utilizo, se va achicando, se va achicando, se va achicando, y a modo de que el trabajador dice, oye, yo soy ahorrador, yo quiero darle, usar el disco hasta el último y lo llevo al de 4,5, ese disco se va a romper, ¿correcto? Porque el material, la resina en el cual ha sido construido, está diseñado para poder soportar una fuerza centrífuga de 8,500 revoluciones, más no de 13,200. Me hubiese gustado acá buscar un disco de 21, de 12 pulgadas, pero no encuentro. Solo hay discos de 4,5, de 7, a ver, de 12, a ver, de 15, tal vez haya de 15, a ver, 4,5. Vamos a ver. No, no hay. A ver, ya, creo que acá están todos. Ojalá, ojalá. Vamos a cortar acá el tamaño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto nos va a ayudar mejor. ¿Ya? Miren, la misma marca de discos de corte. Lo único que diferencia uno del otro es el tamaño. Acá voy a colocarlo. 4,5, 7 y 9. ¿No? Revoluciones. Acá están. Bien claro. ¿No? 13,200. Lo voy a escribir acá mejor. Este de acá 8,600. Y este 6,600. ¿No? Así que señores, vuelvo a repetir, el disco que vas a usar de un esmeril más grande, no puedes llevarlo a un disco más chiquito. Prohibido. Ya, no vayas a hacer eso porque te puede causar un gran daño. ¿Correcto? Se va a fragmentar y va a salir disparado. Y si peor aún, quitaste la guarda de protección, peor todavía. ¿Ya? Y si por ahí me dicen, pero yo puedo llevar un disco de 4,5 a un esmeril más grande, no es lógico, ¿no? La idea no es esa, porque la idea es que tengas más fuerza con un esmeril más grande. Aparte, un disco tan chiquito no te va a permitir trabajar cómodamente, ¿no? Así que no hay mucha lógica en eso, ¿ya? Muy bien, continuamos, continuamos. Sierra de calar es otra herramienta de poder, no sé si la están usando mucho. Se debe instalar la sierra con guantes para evitar cortes. Se debe disponer la hoja en sentido de corte. Y bueno, y acá lo más importante es sujetar la sierra de forma adecuada a la herramienta, ¿no? Que es este punto de acá. Se debe de asegurar que la hoja de sierra esté correctamente asentada, bien colocada. No se debe utilizar hojas de sierra dañadas y se debe de emplear sierras adecuadamente al material cortado. Recuerda que las sierras, ¿no? Tienen una dureza adecuada al material que vas a cortar. Así que si yo compro una sierra más débil del material, primero que se va a romper y segundo que se va a gastar más rápido. Lo más seguro es que ocurra lo primero, que se vaya a quebrar. Sierra circular también es otra herramienta que se sabe usar para cortar tal vez madera, ¿no?
no se debe acercar las manos a la zona de corte, no debe de situarse las manos por debajo de la zona de corte, se debe de adaptar la profundidad de corte al grosor, ¿no? Recuerden que estas herramientas tienen un sistema acá que me permite manejar o subir, mejor dicho, este disco, hundirlo más, sacarlo más, ¿no? De acuerdo al grosor del material que voy a cortar. Debe de pasar un poquito más el material, ¿no? ¿Y por qué razón? Por temas de seguridad. Porque si yo bajo toda la cuchilla, correcto, bajo toda la cuchilla, eh, y hay algo abajo, se puede cortar. Entonces, por eso, por temas de seguridad, no es muy recomendable. Lo más cercano posible al término, hay un poquito más, hasta ahí debo de llegar. Correcto, no más, ¿no? Fresadora, no se usan fresadoras de banco o una fresadora manual, ¿correcto? También hay que tener mucho cuidado. Recuerden que estas herramientas son de corte, de desgaste, ¿no? Entonces, son muy filosas, hay que tener mucho cuidado con ellas. Inspecciones. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué hora es ya? Falta 15 minutos. Para ir terminando, cada organización define cómo se van a realizar las inspecciones. Correcto, cada organización ya lo tiene bien establecido, pero vamos acá a mostrarles lo que dice el decreto supremo 024, ¿correcto? En el artículo 143, como vemos ahí, que clasifica las inspecciones de manera diaria, semanal, mensual y trimestral, ¿correcto? Ojo, esto es para minería, ¿ya? Y en la parte trimestral tenemos lo que son las herramientas manuales y eléctricas, que es el tema de ahora, especialmente las eléctricas, ¿no? Pero al final son herramientas y se debe de hacer mínimo de manera trimestral. Pero yo lo hago de manera mensual, está muy bien, es correcto, no hay ningún problema. La norma, el artículo 143 te dice que lo debes hacer trimestral, ¿ya? Ahora, puedes hacerlo con mayor frecuencia, sí, y es más, acá creo que está la 024 todavía abierto. Y algo que voy a mostrarte acá, que tienen todas las normas en común. Voy a ponerlo acá. Revista. Normalmente, me da un segundo, unos minutitos por acá. Mm, ya está. A ver, un segundo, un segundo. Acá está. Artículo 4. ¿Ya? Todas las normas, ¿ya? Y eso quiero que estemos siempre en consideración, por lo menos las de seguridad. Vamos a ver cómo puedo aumentar el zoom acá. Ahí está, creo. Un poquito más. Ahí está. Artículo número 4. Ya el que ven acá arribita dice: el presente reglamento, o sea, la 024, establece las normas mínimas, ¿correcto? Para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares de las actividades mineras y trabajadores establecer estándares de protección que mejoren lo previsto de esta norma, ¿no? Entonces, como esta norma te dice en el artículo 143, te dice que las inspecciones pueden hacerse de manera trimestral y tú como organización lo haces de manera mensual, tú estás cumpliendo con el artículo 4 que dice que es lo mínimo que debes de cumplir, ¿correcto? O sea, en pocas palabras, yo no puedo hacer menos de lo que me dicen las normas y eso está establecido en todas las normas. Ustedes ven el decreto, la ley de seguridad, el decreto supremo 005 y otras normas, la 111, en alguna parte de la norma te va a indicar qué es lo mínimo que tienes que cumplir, ¿no? Esta normativa, ¿correcto? Eso es para que ustedes sepan siempre por ahí algunos tips que se puede dar, ¿ya? Ahora, ¿dónde me quedé? Acá están las diapositivas. Entonces, la inspección mínima es trimestral. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de organizaciones? Ojo, este es un ejemplo nada más. Ahí está bien claro ejemplo. No es que lo haga así zigzag, ¿ya? Pero es un ejemplo.
Normalmente inspecciona de manera trimestral y coloca una cinta de color, ¿correcto? Una cinta de color. Que eso me garantice que esta la herramienta ha sido inspeccionada. Porque tener tal vez un registro de una inspección a mano de todas mis herramientas manuales y de poder, se podría decir que es un poco difícil, ¿no? Muy difícil, ¿ya? Muy, muy difícil. Entonces, una manera es colocarles una cinta, ¿ya? ¿Qué recomendaciones yo les doy? La recomendación que yo les doy es que en el procedimiento de inspecciones o en cualquier otra parte se indique que si bien la inspección es trimestral, o sea, por ejemplo, abarca de enero, febrero hasta marzo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice color amarillo, ¿ya? Establecer de que voy a tener una cantidad de días al inicio de cada trimestre para cumplir con esta inspección. ¿Ya? Por ahí son detallitos, ¿ah? Son detalles, pero si vamos a tener una empresa y queremos un sistema de gestión bueno, que me garantice cumplimientos, ¿ya? Y yo digo que en enero a marzo el color es amarillo, yo no voy a poder inspeccionar mis herramientas en un día todas, ¿correcto? Entonces, si por ahí viene un auditor, digamos, de mi cliente, o voy a pasar una auditoría de certificación, una fiscalización por parte de Sunafil, o mi cliente también me va a auditar, ¿no? Y me dice, a ver, señores, vamos a hacer una auditoría en los primeros días del año, ¿no? Del 1 al 5 de enero vamos a auditar a las empresas, ¿correcto? Y vienen donde me toca a mí el primer día, para mala suerte, el número 2, porque el primero es feriado, me toca el día 2 y me dicen, acá tu procedimiento dice que de enero a marzo tu herramienta es de color amarilla, vamos al campo. Y van a ver seguramente herramientas de color rojo. ¿Por qué? Porque, bueno, P25 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, fiestas, feriados, no inspeccioné y me agarra, ¿no? Por más que le digas al auditor, al fiscalizador, señor, es que ha habido fiestas, te va a decir, tu procedimiento dice esto y lo debes de cumplir. Así que para evitar eso, yo les recomiendo que en el mismo procedimiento se diga, ¿no? Que se cuenta con una cantidad de días al inicio de cada trimestre o al inicio que tú has planificado tu inspección para poder revisar las herramientas. ¿Correcto? ¿Eso que te garantiza? De que tienes un lapso de 15 días en el cual te permite que todavía tengas herramientas inspeccionadas del trimestre anterior o de la fecha que vayas a realizar y no te pongan ahí un hallazgo de auditoría. ¿Correcto? Eso te recomiendo. ¿Dónde vas a registrar las inspecciones? Bueno, para el Ministerio de Trabajo ya se estableció un formato, ¿no? Ya se estableció. Ya nos falta poquito, por si acaso. Ese es el formato que tenemos del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué yo voy a colocar acá? Acá dice bien claro el resultado de la inspección. Entonces, si yo voy a inspeccionar mis herramientas, que estamos hablando de herramientas, y veo que todas están bien, bueno, acá coloco el 100% de las herramientas han sido inspeccionadas y están operativas. ¿Correcto? Si hay alguna herramienta que no está bien, coloco ahí cuáles son las herramientas que no están bien. ¿No? Colocaré, tengo un taladro eléctrico de número de serie tal, marca tal, modelo tal, que está inoperativo. Ahí coloco. Y la causa, bueno, tal vez un mal uso o ya la herramienta pues ya terminó su vida útil y coloco ahí. Recuerden que este formato es obligatorio para las organizaciones, ¿correcto? Por algo el Ministerio de Trabajo lo exige. Que tú cambies la parte del dato del empleador y la lleves digamos, en la parte de arriba, no con tu cuadrito, tu logo, todo lo demás, no interesa. Pero la información que tiene este registro es la información mínima que debe de tener. Mínima. ¿Ya? Ojo, no es obligatorio el formato como tal, pero sí la información que contiene sí es obligatorio. Y eso está en la resolución ministerial 050. No se vayan a confundir. El formato es referencial, pero la información es obligatoria. Ojo con eso. Obligaciones de los trabajadores. Bueno, todo trabajador debe de usar la herramienta, la maquinaria, la herramienta de manera adecuada. Debes utilizar y mantener correctamente tus EPPs.
No poner fuera de funcionamiento, o sea, no malogres la máquina en forma general, no malogres tu herramienta. No retire los dispositivos de seguridad. Informar de inmediato a tu supervisor o a tu jefe inmediato cualquier situación que a tu juicio entraña algún riesgo de seguridad y coopera con la organización para que ésta pueda garantizar condiciones de trabajo seguras, ¿no? Lo que debe de tener todo trabajador. Comunica cualquier condición, comunica si una herramienta está malograda, no maltrates la herramienta, inspeccionala antes de usarla, reporta cualquier herramienta o cualquier condición inadecuada para el trabajo y usa tu EPP siempre que vas a usar una herramienta. ¿Correcto? Esas son lo que debe de tener. Y para terminar, bueno, acá están los pictogramas, ¿no? Y el que te enseñé, el cuadradito dentro de un cuadradito, es una construcción de clase 2 que en pocas palabras se traduce en que tiene doble aislamiento. ¿Correcto? Ahí tienes varios iconos, pictogramas, como deseas llamarlo, y esto se va a encontrar en la etiqueta de la herramienta. Así que cuando veas una herramienta, revisa también el pictograma, revisa la etiqueta. Ahí van a ver pictogramas y te va a decir qué es lo que significa. ¿Correcto? Muy bien, señores. Espero que les haya gustado este curso. ¿Ya? Eh, ya van a poder dar su evaluación, obtener el certificado. Bueno, y nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto. Cuídense bastante. Hasta luego.